Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya. Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos. ¿Nos estamos gozando? Amén. Amén. Podemos sentir la presencia del Señor en este lugar, amén. Aleluya. El Señor se está glorificando a esta hora. Vamos a darle toda la honra y la gloria al Señor en esta noche, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre, aleluya, alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos venimos con ganas de escuchar la palabra de Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Vamos a abrirlo en el capítulo 4 de Marcos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 4 de Marcos, vamos a leer el versículo 41. Amén. Vamos a estar estudiando en esta noche sobre el Marcos capítulo 2 y Marcos capítulo 4. Amén. Amén. Como estuvimos estudiando la semana pasada, estuvimos apenas aprendiendo sobre los primeros capítulos de Marcos. Vimos capítulo 1, capítulo 2 de Marcos, más que nada capítulo 1, y aprendimos sobre el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hizo grandes milagros y prodigios. Amén. Como Él se sometió a la obediencia del Padre, y Él hacía todo lo que al Padre le agradaba. Como por medio de su palabra hablaba con autoridad y todo, y dejaba a toda la gente admiraba de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 4 de Marcos y el capítulo 2 y parte del 3. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver el versículo Marcos 4, versículo 41. ¿Lo tenemos todo listo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Vamos a leerlo una vez más, con convicción y con entendimiento. Amén. 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 Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor, a esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Señor, el entendimiento de tu palabra, Señor, que tú rompas cadenas, Señor, que tú liberes a los cautivos, Señor, que tú salves, Señor, a los pecadores, Señor mi Dios, que tú derrames tu Espíritu, Señor, sobre todos aquellos que escuchen en esta enseñanza, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te pido tu ayuda, Señor, en este lugar, Señor, que tú me uses, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre en esta tarde, Padre. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor, me humillo delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre, como mi único y suficiente Salvador, Señor, que sin ti nada puedo hacer, Señor, esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Vamos a empezar este estudio dándole la gloria a Dios. Levanta tu mano, vamos a gritar todos: gloria a Dios, 3 veces. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. A este estudio bíblico en esta tarde, esta noche ya, le puse como título: el jefe supremo. Amén. El jefe supremo. Y como tema le he puesto: Jesús ministra con autoridad. Amén. Vamos a estar estudiando que nuestro Señor Jesucristo, Él enseñaba y ministraba con autoridad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa esta palabra autoridad? En un diccionario secular significa facultad o poder para gobernar o mandar. Persona respetada y admirada por sus conocimientos o dominio de una cosa. Amén.
una persona que tiene capacidad para gobernar, que tiene autoridad, es una persona respetada, que tiene conocimiento y dominio. Amén. ¿Has tú alguna vez ocupado algún puesto de autoridad? Piensa en estos momentos, ¿has ocupado alguna vez un puesto de autoridad? Probablemente la mayoría de nosotros, de los que Dios nos ha permitido ocupar un puesto de autoridad, es nuestro trabajo. Amén. Dios a veces nos da esa posición de autoridad, y nosotros tenemos bajo autoridad de nosotros otros empleados que también están sujetos a las órdenes que nosotros les damos, y ellos tienen que acatar las órdenes porque nos ha puesto Dios como autoridad en nuestro trabajo. Amén. Gloria a Dios. Como supervisor, probablemente tú tienes esa responsabilidad de autoridad en tu trabajo. Amén. Pero también no necesariamente puedes tener un puesto de supervisor o de manejante en tu trabajo. Dios también nos ha puesto a nosotros como padres de familia como la cabeza principal en nuestra familia. Y Él nos ha dado la autoridad sobre nuestra esposa y sobre nuestros hijos para poderlos instruir en el camino del Señor. Amén. Es una autoridad que Dios nos da como padres de familia, a todos nosotros varones. Pero tú también, tu madre de familia, eres tu mamá. Dios te ha dado la autoridad también sobre tus hijos. Amén. Para que también tú los instruyas en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero con la autoridad, hermanos, como lo acaba de decir, con autoridad viene lo que es la responsabilidad. Amén. Hay quien Dios les da autoridad en los líderes de las naciones, en nuestro trabajo, en nuestra casa, pero hay quienes les hacemos mal uso de esa autoridad y responsabilidad que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros tenemos un ejemplo muy tremendo históricamente a este líder político y militar conocido en todo el mundo, desgraciadamente como una persona lamentable, una persona desagradable. Esta persona que me refiero yo se llama Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Él fue un militar, hermanos, político de la nación de Alemania, que con el tiempo fue adquiriendo fama, hermanos, y llegó a ser un dictador del país de Alemania. Él creía en una raza superior que debería de gobernar al mundo entero. Él la conocía, le había puesto por nombre la raza aria. Amén. Y este hombre, hermanos, este alemán, él creía que la solución de todo el mundo, de todos los males del mundo, era deshacerse de este tipo de gente que era inferiores a la raza aria, inferiores a él. Él se quería deshacer de esa gente inferior a él para que se solucionaran todos los problemas del mundo. Y él estableció por medio de la política, hermanos, una campaña de persecución y de discriminación contra esa gente inferior, especialmente contra los judíos. Pero también desató persecución contra los gitanos y contra la gente comunista de su tiempo. Amén. En cuanto a su política exterior, este ser humano, él quería extender su territorio y llegó a invadir lo que fue la nación de Austria, Checoslovaquia y Polonia. Y él fue que por esa razón, él fue el que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, porque él les detestaba a esta gente que él le llamaba que era inferior a él, inferior a los alemanes, inferior a su raza. Amén. Y por estos medios de la política y los ataques militares que él hacía, hermanos, él llegó a causar la muerte de 17 millones de personas. Entre ellas 6 millones de judíos que murieron inocentemente por este ser que estaba malo del cerebro, malo de la cabeza. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Amén. Dios nos libre de que alguien se levante con un corazón malo como este ser. Pero finalmente le pusieron fin a su gobierno por medio de las fuerzas aliadas de los Estados Unidos, entre ellos a Gran Bretaña y a Rusia.
Pero lo contrario a este líder malvado, hermanos, que se le había dado la autoridad y la responsabilidad sobre Alemania, y fue una persona muy desagradable, que al final de su día, él terminó envenenándose él mismo con su esposa, tomando cápsulas de veneno, se terminó con su vida, se suicidó. Amén. Pero lo contrario a este líder, hermanos, como lo habíamos estado estudiando meses atrás, teníamos a este gran líder que Dios lo usó, le dio la autoridad y la responsabilidad sobre el pueblo de Dios de Israel. ¿A quién me refiero? A Josué, el sucesor de Moisés. Dios lo usó para ser el líder de la nación de Israel y llevar a cabo el cumplimiento de su palabra, de la promesa que Dios le había dado a Abraham de conquistar la tierra prometida. Amén. Y este Josué, hermanos, todo lo contrario a este hombre terrible, Hitler, él fue un hombre temeroso de Dios, que se sujetó a la voluntad de Dios, se sujetó a la obediencia de Dios e instruyó a todo el pueblo de Israel en los caminos del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Y él, hermanos, no fue una persona soberbia o orgullosa. Él se presentó delante de Dios y sirvió delante de Dios con humildad. Él trataba a las personas con humildad, él trataba a las personas con respeto, nunca se creyó ser más de lo que él era, a pesar de que Dios le había dado la autoridad, la responsabilidad como líder del pueblo de Dios Israel. Amén. Amén. Y en este evangelio de Marcos proclamó la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en este estudio bíblico, hermanos, vamos a conocer acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Un aplauso fuerte al Señor, nuestro Dios todopoderoso. Él se le ha dado la autoridad en esta tierra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, bendito sea su nombre. Y cuando estudiamos aquí este libro de Marcos, hermanos, podemos encontrar aquí en la historia de la palabra de Dios, un caso donde nuestro Señor Jesucristo iba a la ciudad de Capernaum, hermanos, y como nuestro Señor Jesucristo, Él se manifestó con milagros, con prodigios, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Él dice al Padre de Dios que regresó a la ciudad de Capernaum y se encontraba en su casa. Y mucha gente, una gran multitud siguió a nuestro Señor Jesucristo hacia la casa donde Él estaba, porque le gustaba escuchar sus enseñanzas, la palabra de Dios, como los habíamos estudiado. Todo lo que Él hablaba era verdad y él hablaba con autoridad. Amén. Y que dejaba admirado a mucha gente a través de su palabra y de los milagros y prodigios que Dios hacía por medio de Él para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén, hermanos. Así que mucha gente se reunió afuera de la casa de Jesús, esta casa que él había alquilado ahí en Capernaum, y él estaba ahí alrededor de mucha gente predicando la palabra de Dios. Y nos dice la escritura que en ese momento había ahí 4 hombres que llevaban cargando a un paralítico, lo llevaban en una cama. Y ellos que habiendo escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, que Él hacía milagros y prodigios y que Dios estaba con Él, fueron y llevaron estos amigos del paralítico a Jesús, lo fueron a llevar con Él. Pero al llegar a la casa de Jesús lo encontraron que estaba lleno de mucha gente y no había lugar por donde entrar. Así que dice la palabra de Dios que estos 4 hombres que llevaban cargando a este hombre en necesidad, paralítico, no nos dice la palabra de Dios de cuánto tiempo, probablemente de muchos años. Dice la palabra de Dios que subieron a la casa, al techo de la casa, hicieron un agujero de ahí de la casa, hermanos, y entraron por medio de ese agujero y llegaron y se presentaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿cómo fue que estos hombres cargando a este hombre enfermo, paralítico, que no podía, que lo llevaban acostado en la cama porque él no podía moverse por él mismo, cómo fue que pudieron entrar por el techo de la casa? Estudiando un poco la historia, hermanos, nos podemos dar cuenta de que en aquel entonces todas las casas de aquel entonces se hacían con piedra, y los techos de las casas eran planos y estaban hechos a base de barro.
a base de mezclar la tierra con el agua y la paja, ¿verdad? Hacían el barro y de esa forma cubrían los techos de las casas. Por eso, y aparte de eso, hermanos, también las casas tenían las construían con una escalera al lado de las casas. Por eso no fue muy difícil para estos hombres que llevaban cargando el paralítico subir por las escaleras de esa casa y subir por los techos que eran planos. Eran planos y usaban escaleras, hermanos, porque la gente de aquel entonces los usaban como terrazas. Entonces subieron usando el techo como terraza, y como era hecho de barro, hicieron un agujero y llegaron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el Padre Dios que nuestro Señor Jesucristo Él se maravilló por ver la fe de estos hombres, hermanos, de todo lo que tuvieron que hacer para llegar y sacarle la vuelta a toda la multitud que había en ese momento, que dice la palabra de Dios en Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y esta respuesta, hermanos, de que le hizo el Señor Jesucristo a este hombre en necesidad paralítico, que sus pecados le fueron perdonados, esto hizo que se molestaran los fariseos y los escribas religiosos que estaban ellos ahí sentados viendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, porque le tenían envidia, hermanos, y ellos estaban ahí checando a ver en qué se equivocaba nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando ellos escucharon que Jesucristo le decía: tus pecados eran perdonados, estos hombres escribas que eran estudiosos de las escrituras y que se conocían la ley, o sea, a la perfección, ellos empezaron a murmurar de nuestro Señor Jesucristo y le empezaron a decir: mira lo que anda diciendo, blasfemias dice este. Y esto era una acusación muy seria, hermanos, porque al hablar de blasfemias, la palabra de Dios en la ley judía, Dios mandaba que cometiera blasfemia contra nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, era castigado con la muerte. Así que lo que le estaban murmurando a nuestro Señor Jesucristo y le estaban diciendo que él era un blasfemo por decir que sus pecados eran perdonados al paralítico, era una acusación muy seria, hermanos, que estaban diciendo que nuestro Señor Jesucristo merecía la muerte. Amén. Amén. Y siguiendo leyendo aquí este capítulo, Marcos 2, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él conocía la mente de todas las personas, Él conocía los pensamientos, y Él hoy en día sigue conociendo los pensamientos de cada uno de nosotros. Amén. Nuestros pensamientos no pueden ser ocultados delante de Él, delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y sabiendo Él que estaban murmurando en contra de ellos, Él les dijo a los escribas que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Amén. Y Él les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aleluya. Y le dijo, se dirigió después de haberle dicho esas palabras a los escribas: y a ti te digo, hablándole al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro sobrenatural ahí, hermanos, porque en ese instante, cuando le dio esas palabras al paralítico, dice la palabra de Dios que él tomó su lecho y pasó caminando delante de los escribas que estaban insultando y murmurando contra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Nuestro Dios tiene poder para perdonar pecados. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así que si no sabías, nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Si se lo van a dar, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Así que con la sanidad sobrenatural, milagrosa que nuestro Señor Jesucristo hizo delante de toda la multitud, delante de todos los fariseos que lo estaban criticando a nuestro Señor Jesucristo, ahí dio a entender, ahí Jesucristo se glorificó al Padre ahí para darles a entender que Él tenía poder y autoridad para perdonar pecados y también sobre las enfermedades, porque Él era el Hijo de Dios. Amén. Y Él sigue siendo y es por la eternidad el Hijo de Dios, el único Hijo del Padre. Gloria a Dios, aleluya.
Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que Él tiene poder y autoridad para sanar y perdonar pecados, como lo había dicho. ¿Amén, hermanos? Y Jesús sigue teniendo poder y autoridad para perdonar nuestros pecados de nosotros que estamos aquí hoy en día, y de cualquiera que quiera venir a nuestro Señor Jesucristo arrepentido por reconocer delante de Él que ha hecho la maldad delante de Dios, y que venga nuestro Señor Jesucristo arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados. Nuestra palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él puede perdonar tu pecado. Amén. Así que no sé tú lo que viniste en este día, quizás tú has hecho lo malo delante de Dios, quizás tú viniste en necesidad y reconociendo que tú necesitas de Dios, que necesitas entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Probablemente viniste dándote golpes de pecho porque tú reconoces que has hecho lo malo delante de Dios. Quizás tienes problemas familiares, quizás tienes problemas con tu esposa, tienes problemas matrimoniales, no sé. Quizás le has sido infiel a tu esposa, o quizás tú has insultado a tus padres, los has tratado mal a tus padres. Qué sé yo, cualquier situación que tú tengas, que probablemente que si tú la dijeras aquí delante de nosotros te avergonzarías. O si alguien más se enterara por la situación que tú estás viviendo hoy en día, también te avergonzaría si alguien se diera cuenta de la forma como tú estás llevando tu vida. Amén. Bueno, hoy te quiero decir por medio de la palabra de Dios que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos ama. Él nos ama con un amor incomparable, incondicional. No nos viene a poner condiciones. La palabra de Dios nos dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Amén. Nuestro Señor nos llama y Él ha demostrado nos ama, y Él ha demostrado su amor a través de mandar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestra culpa. Amén, hermanos. Nuestro Dios es bueno y Él está aquí en este día para perdonarte tu pecado y para limpiarte de toda maldad, porque nuestro Dios sigue teniendo misericordia de todos aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén, hermanos. Amén. Él en este día, si tú lo aceptas como Señor y Salvador y le pides su ayuda para cambiar tu vida, hoy en este día puede venir a vivir en tu corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder para perdonar tu pecado, tiene autoridad para perdonar todo pecado, y no importa lo malo que hayas hecho, no importa qué cosa hayas hecho en tu vida, no importa siquiera que hayas llegado a matar a alguien, nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para quitar todos nuestros pecados y hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una nueva vida en Cristo Jesús en este día? Gloria a Dios, aleluya. Y yo y mi familia somos un testimonio del poder de Dios, porque Él cambió nuestra vida. Amén, hermanos, no hay nada imposible para Él. Pero también nuestro Señor Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para sanar cualquier enfermedad. No hay nada imposible para Él. Gloria a Dios. Cuando seguimos leyendo aquí la Escritura, hermanos, en este estudio bíblico podemos encontrar también que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad sobre cualquier tradición religiosa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dicen los fariseos que ellos buscaban cualquier oportunidad para poner en duda la conducta de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos que Él había llamado al ministerio. Amén. Y fueron y le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Le hicieron esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo porque ellos veían que todos los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, ellos disfrutaban de la compañía de nuestro Señor Jesucristo, disfrutaban de los alimentos con nuestro Señor Jesucristo, y no había necesidad que ellos tuvieran que ayunar.
Y ellos estaban viendo, estaban estudiando los fariseos y los escribas, todo lo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hacía en su ministerio, y ellos vieron que sus discípulos no estaban ayunando. Y por eso lo cuestionaron con esto de que ¿por qué no ayunan? Y la razón que le hicieron esa pregunta, hermanos, porque como ellos eran conocedores de la ley, la tradición judía, ellos acostumbraban, la ley les exigía que tenían que ayudar, especialmente en el día de la expiación, cuando tenían que hacer sacrificios por el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote entraba al templo y sacrificaba para el perdón de los pecados, derramaba la sangre de un animal inocente para el perdón de los pecados, amén. Y en ese momento Dios ordenaba que ese día se tenían que ayunar, pero también ellos en cualquier otro día, conforme lo sintieran espiritualmente, ellos también ayunaban. Y este es un caso de estos, de que el Señor Jesucristo aquí estaba, ellos les estaban diciendo que por qué no ayunaban en ese momento, amén, hermanos. Y ellos normalmente se acostumbraba a ayunar para lamento y para perdón de sus pecados, por la culpa de que ellos sentían por fallarle a Dios, por esa carga que tenían de la ley de Moisés en ellos, donde ellos sentían esa carga del peso de tener que obedecer la ley de los mandamientos de Dios. Por esa razón ellos se metían el pueblo de Dios en ayuno, amén. Y nuestro Señor Jesucristo les respondió a los fariseos y a los escribas que le estaban cuestionando sobre el ayuno: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y la razón que nuestro Jesucristo les habló de esta forma, hermanos, es porque en la tradición judía, cuando alguien se casaba y ellos celebraban las bodas, ellos tenían que celebrar las bodas con los novios y con la familia de los novios por 7 días. Era un momento de alegría y de regocijo entre la familia y entre los invitados, amén. Eso era como por tradición de ellos. Y entonces, si alguien se ponía en ayunas durante tiempo de bodas, era un insulto para los novios y para la familia de los novios, amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él estaba dando este ejemplo, y Él estaba dándoles a ver que Él era el esposo, Él era el novio en ese momento, y no había necesidad, les estaba diciendo, no había necesidad que ayunaran porque el esposo estaba con ellos, amén, hermanos. Él les dijo: pero cuando vengan los tiempos que el esposo se les será quitado, entonces ayunarán, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios en Marcos 2:22, referente al ayuno, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dio: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, amén. Al principio, cuando leemos esto, no lo encontramos, a veces no lo entendemos a qué fue lo que se refería nuestro Señor Jesucristo con que el vino debería de estar en odres nuevos, amén. Bueno, primeramente, el vino, hermanos, el vino de aquel entonces no es un vino como los de hoy en día. Como lo de hoy en día, que hoy en día está adulterado y tiene alto contenido de alcohol. No importa cualquier vino que tú compres, que cualquier vino ahorita está adulterado y tiene alto contenido de alcohol, que muchas veces con una copa que tú te tomes ya te sientes que te has embriagado, amén. Bueno, el vino de aquel entonces, hermanos, era jugo de uva puro, era el jugo de la fruta puro, y a ese vino nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo, amén. Y los odres eran bolsas de piel de cabra cocidas. Entonces ellos acostumbraban guardar el vino, el jugo de la uva, en los odres. Y nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que no puedes poner vino nuevo en los odres viejos, porque al dejarlo un tiempo ahí en los odres viejos, los gases del vino fermentaban el vino y hacían que la bolsa se reventara. Amén. Por eso le dijo que era necesario que poner vino nuevo en odres nuevos para que la bolsa, el odre, no se fuera a romper. Amén. Ahora, cuando yo fui estudiando acerca de este punto, hermanos, pude encontrar que hay diferentes opiniones en cuanto a esto.
pero la opinión que más se acerca a mí, a lo que el Espíritu Santo me ha iluminado por medio de esta enseñanza, hermanos, es que el vino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, todas las enseñanzas, el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece por medio de la fe, por medio de gracia de Dios, por medio del regalo de Dios para nosotros poder ser salvos mediante la fe. Nosotros no tenemos que obedecer tradiciones judías para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Porque Él vino a darnos un vino nuevo. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Nosotros no podemos que seguir las antiguas tradiciones judías, y era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a entender a los fariseos acerca del ayuno, que Él tenía autoridad para alterar esa tradición judía, porque mientras que estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, no había necesidad de que ayunaran. Amén, hermanos. Gloria a Dios, poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y otro día de reposo, también tenemos aquí otro día de reposo donde nuestro Señor Jesucristo iba caminando con sus discípulos alrededor de los sembrados, hermanos. Y sepa Dios que sus discípulos empezaron a agarrar trigos de las espigas de los sembrados, y también los fariseos criticaron a nuestro Señor Jesucristo de que por qué estaban comiendo en el día de reposo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos 2:24. Esta era la pregunta que le hicieron los religiosos a nuestro Señor Jesucristo acerca de sus discípulos. ¿Por qué hacen tus discípulos lo que no les es lícito? Amén. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Porque los judíos los escribas que conocían bien la palabra de Dios, ellos saben que en el día de reposo Dios les había prohibido por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Moisés, que no podían hacer ninguna obra en el día de reposo. No pueden ni siquiera levantar cosecha, no pueden hacer absolutamente nada más que dedicarle ese día para la adoración y reflexión de su Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que los sacó de la tierra de Egipto. Amén, hermanos. Amén. Así que la ley mandaba que tenían que obedecer el día de reposo. Amén, hermanos. Y no deberían de hacer ninguna obra. Lo podemos ver en Éxodo 34:21. La palabra de Dios nos dice aquí: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en el arada y en la siega. Amén. Así que la ley demandaba que los judíos tenían no tenían que hacer ninguna obra en ese día de reposo. Amén, hermanos. Pero Dios quería que dedicaran ese día para adorarlo, y adorarlo solamente a Él. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo como respuesta? Él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros aquí nos dice la palabra de Dios que el día de reposo nuestro Señor, de nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. En nuestro Señor Jesucristo nosotros descansamos en Él. Amén. Y ya no hay necesidad de tener que estar guardando especialmente el día sábado, que ellos acostumbraban como el día de reposo, hermanos. Amén. Porque nosotros podemos adorarlo libremente todos los días de la semana, de lunes a domingo. Amén, hermanos. Pero para ser obedientes a la palabra de Dios, si queremos ser obedientes, no importa que tú le dediques con tu familia el tiempo a Dios para adorarlo, para alabarlo, para cantarlo, hermano, para hacer reflexión de Él, para llevar a tu familia a que sean instruidos en el camino de Dios. No importa que tú escojas un día sábado o un día domingo, lo importante es que le des ese día, todo el día entero, consagrado a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y como cuando seguimos leyendo aquí la Escritura, hermanos, podemos conocer también que aparte de nuestro Señor, que tenía autoridad contra toda tradición religiosa, nuestro Señor Jesucristo también tenía autoridad y poder contra la naturaleza. Amén, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice aquí en Marcos 4, conforme lo acabamos de leer en este estudio bíblico, en este texto principal, que después de haber estado enseñando a nuestro Señor Jesucristo por todo un día la palabra de Dios, haber estado manifestándose con milagros, haber estado enseñando la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo
entró con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos al otro lado. Ellos se encontraban en Capernaum. Acuérdense que les había dicho, se encontraban en Capernaum, y nuestro Señor Jesucristo entró con sus discípulos en la barca y les dijo: pasemos al otro lado. ¿A dónde se dirigían, hermanos? Se dirigían a la tierra de los Gadarenos. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo entró con sus discípulos para cruzar el mar de Galilea, y dice para ellos que cuando llegaron cerca del medio del mar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba cansado. Y nuestro Señor Jesucristo le ganó el sueño, y él se acostó, se recostó en la popa de la barca, y él se puso a descansar. Pero en ese momento dice para Dios que se levantó una tremenda tempestad, hermanos, una tormenta, tremenda, que como lo describe Marcos, él lo describe como una gran tempestad. Amén, hermanos. Y entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habían discípulos que ellos estaban experimentados en lo que es la pesca. Ellos se dedicaban al comercio de la pesca, hermanos, como lo habíamos estudiado en el estudio bíblico anterior, que Dios llamó a los hombres pescadores, que fue Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Ellos, entre los discípulos, ellos eran expertos en lo que era la navegación. Amén, hermanos. Entonces ellos podían haber, con toda su experiencia, podían haber controlado la barca durante esta tempestad, hermanos. Amén. Pero se levantó una gran tempestad, hermanos, ya que a pesar de que estos discípulos estaban experimentados en el conocimiento de la navegación, todos ellos entraron en pánico. A todos ellos les dio terror, pensaron que se iban a morir. Se levantó el mar con una gran violencia, hermanos, que sacudía la barca, y ellos pensaban que estaban a punto de que la barca se fuera a hundir. Amén. Entonces ellos fueron con nuestro Señor Jesucristo y lo despertaron. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Ellos fueron y lo despertaron, hermanos. Ellos básicamente, cuando fueron y lo despertaron, le dijeron: no tienes cuidado de nosotros. Ellos estaban dándole a entender a nuestro Señor Jesucristo que a pesar de que ellos vieron todos los milagros, esto me sorprende, hermanos, que a pesar de que ellos vieron todos los milagros, todas las señales que nuestro Jesucristo estaba haciendo con los enfermos, cómo estaba echando fuera a los demonios y hablaba con autoridad. Amén, hermanos. Y cómo él estaba enseñando la palabra de Dios, y que él estaba diciendo que él era el Mesías, el ungido de Dios. Cómo fueron a dudar de nuestro Señor Jesucristo sobre esa tormenta que se le levantó. Amén. Y ellos estaban diciendo al Señor Jesucristo: no tienes cuidado, como diciéndote, no te importa, como si fuera apatía para nuestro Señor Jesucristo que fueran a hundirse en medio del mar, hermanos. Amén. Qué tremendo, hermanos. Allá se estaba ganando la ansiedad y estaban consumidos por el pánico, que fueron y levantaron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, él se levantó, inmediatamente reprendió los vientos y les dijo a los vientos: calla, y enmudece. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder y autoridad contra la naturaleza, hermanos. Que cuando Él le dijo que se humedeciera, en ese momento la tormenta se detuvo. Amén. ¿Cuántos hemos visto nosotros que han venido y han azotado aquí en este país de Estados Unidos los huracanes? Amén. Nosotros vemos por medio de las noticias que los vientos embravecidos, cómo azotan con fuerza los vientos de más de 150 millas por hora los edificios y las casas, y destruyen los techos de las casas. Amén, hermanos. O sea, bien impresionante que los hemos visto en las noticias. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, así en el medio de la barca con sus discípulos, Él le dijo a esa tormenta: calla y humedece, y en ese momento la tormenta le obedeció. Amén, hermanos. Y como empezamos este estudio bíblico, ellos le dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor, hermanos? Nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya. No hay nada imposible para Él. Tiene poder contra la naturaleza, hermanos, para detener cualquier viento, cualquier tormenta inmediatamente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esto fue un milagro poderoso que los discípulos vieron. Fue un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todos modos, a pesar de que nuestro Jesucristo fue y paró
los vientos y la tormenta, hermanos, él les dio una llamada de atención, él reprendió a sus discípulos diciéndole, ¿por qué temieron? Hombres de poca fe, les dijo. Amén, hermanos. Los reprendió, les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. ¿Cuántos nosotros también, como nuestros discípulos, se nos ha levantado alguna tormenta, algún problema, y nosotros nos sentimos como en medio de la tormenta también agobiados, estresados, y a veces entramos en temor, en pánico, porque no podemos salir de esa situación? Amén, hermanos. Ha pasado eso en nuestra vida. Quizás tú en este día viniste agobiado también, a lo mejor estás pasando por algún problema fuerte en tu familia, en tu trabajo o en tu vida personal, hermanos. Probablemente tú te sientas en esta hora como se sentían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ahí en la barca, hermanos. Pues yo quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene poder para detener esa tormenta, para deshacer esa tormenta por la que tú estás pasando. Nuestro Señor Jesucristo en este día, Él te quiere decir que Él tiene poder sobre cualquier situación en tu vida. Amén, hermanos. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Él está en la barca con nosotros y en cualquier momento Él despierta y la hará enmudecer. Amén, hermanos. En cualquier momento Él va a despertar y va a deshacer esa tormenta y la va a deshacer en cualquier momento. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos así, hermanos, a circunstancias difíciles, nosotros debemos de recordar que el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él sigue escuchando nuestras oraciones. Amén, hermanos. De todos los que somos suyos, los que somos de Él, porque Él conoce quiénes son de Él. Él sigue escuchando nuestras oraciones y Él sigue teniendo misericordia de nosotros, y Él está pronto para auxiliarnos sobre cualquier necesidad que nosotros estemos enfrentando. Amén, hermanos. Y con esto concluyo en este estudio bíblico, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo con frecuencia Él interceptó los pensamientos de los líderes judíos, de los fariseos, de los escribas, que se negaban a aceptar la autoridad de Él como el Hijo de Dios, hermanos. Y no siempre es fácil para nosotros tampoco someternos a la autoridad, porque esto nos obliga a tener que dejar nuestro orgullo, hermanos. Esto nos obliga a tener que dejar el orgullo y someternos a la obediencia de Dios. Así que no es fácil someternos a una autoridad. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, hermanos. En esta hora tú puedes recibir esa ayuda especial de Dios, del Espíritu Santo, para someterte a la autoridad de la palabra de Dios cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hoy es el día de salvación. Hoy es tiempo aceptable para que entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero solamente lo puede cumplir si nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta hora. Si alguien aquí ha escuchado y Dios le ha hablado por medio de esta enseñanza, Dios le ha manifestado que tiene que pedirle perdón a Dios para limpiarnos de todo pecado, para ayudarnos sobre cualquier necesidad, para poder escuchar cualquier oración que tú clames a Él en esta hora. Hoy es el día que Dios te está diciendo que clames a Él y le pidas perdón. Él está aquí en este día para que tú abres la puerta de tu corazón. Él puede entrar en este día para cambiar tu vida en el día de hoy. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Gracias. Ahora, si alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador en este día, repita esta oración después de mí. Señor Padre Santo, Señor, he oído tu palabra, Señor mi Dios, y reconozco, Señor, delante de ti, Señor, que soy un pecador, Señor, que he hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos, Señor. Reconozco, Señor, que Jesucristo, Señor, murió en la cruz, Señor, por mis pecados, Señor, que Él sufrió el castigo que yo merecía, Padre. A esta hora me arrepiento, Señor, mi Dios. Reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido en esta hora que tú cambies mi vida, Señor. Que tú entres a mi corazón, Señor. Y que tú seas el Rey de mi vida de ahora en adelante. Que tú me ayudes, Señor. Que hagas una nueva criatura en mí, Señor. De ahora en adelante, en el nombre de Jesús te lo pido. Te acepto como mi único y suficiente Salvador a esta hora. Y a esta hora, si tú hiciste esta oración de fe, vamos a orar por ti a esta hora. Señor, mi Dios,
Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, sobre todos los que escucharon aquí tu palabra, Señor. Sobre todos los que tú les has hablado, Señor, que tú eres el único Dios, Señor, el Todopoderoso, Señor. Y cualquiera, Señor, que quiera ser salvo, Señor, tiene que creer en tu palabra, Señor. Tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo, Señor, como el Hijo de Dios, como nuestro único, suficiente Salvador, Señor. Como que no hay nadie que pueda salvar, sino solamente tu Hijo Jesús nos puede salvar. A esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los que vinieron en este día a escuchar tu palabra, Señor, y sobre cada uno de los que escucharon este estudio bíblico a esta hora, Señor, que tú bendigas su vida en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Vamos a dar lugar a Daniel para que nos despida.